esto cambia cada 2 minutos. Los modelos que tenemos hoy son mucho más eficientes que lo que había hace 12 meses y hace 12 meses también estábamos maravillados. O sea, ponle tú que esta conversación pasa en 12 meses más y vamos a decir Opus 4.8 y Fable o mitos, qué porquería. Hola y bienvenidos. Soy Rick y como cada semana hablamos de lo irreversible en los negocios, el mundo y la vida. Hola Jorge, cuéntanos un poco más. Hola Rick, esta semana hablamos con Andrés Ospina. Andrés pasó de tocar en Rock al Parque, el concierto al aire libre más grande de Latinoamérica, a convertirse en uno de los growth marketers más reconocidos de la región. Ha trabajado con empresas como Kayak y Manuel Medrano, trabajó en Platzi y CodeGPT. Hoy es Head of Growth de Robot, una empresa de robótica colombiana que la está rompiendo. Y mientras colabora con ellos, también construye Maldito Genio, un proyecto contra el bullshit del marketing que vemos hoy en Internet. Entonces, pues vamos con Andrés, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal todo? Todo muy bien. La verdad es que muy contento de tenerte por acá. Justo nos costó un poquito de trabajo al principio alinearnos para podernos poner de acuerdo, pero mira, ya estamos acá. Me alegra muchísimo que haya pasado, ¿sabes? Además también justo porque los meses en los que no nos pudimos alinear, la vida estaba como pasando en modo 2x de velocidad. Entonces, siento que justo estas últimas 2 semanas está en modo como más tranqui, salvo por el mundial, pero de resto todo muy tranqui. Yo no sé cómo dar respuesta a eso en estas semanas, porque México siento que estamos como a ganar un mundial de que la Ciudad de México colapse. O sea, estamos a un partido ahorita contra Inglaterra y no sé qué va a pasar. Yo veo las stories, la gente y hay una locura en México. Entonces, la verdad es que está muy intenso, pero también muy divertido. Sí, mira que yo no soy muy fan del fútbol, pero entiendo perfectamente lo que dices porque como en 2014 Colombia avanzó muchísimo, creo que es el mundial en el que más ha avanzado. Y como que tú empiezas bueno, sí, la selección en la que yo, de mi país, fue al mundial. Pero cuando ya las cosas empiezan a pasar de la fase de grupos, como que, como que tú te empiezas a emocionar por todo, ¿no? Entonces, story que sale, story que te lo ves, analista que sale que el gol fue marcado de esta manera y se lo celebraron a la mamá de yo no sé quién. Y como que también empiezas tú wow, ¿qué es esto? Como el detrás de todo lo que hay como con la selección a la que apoyas. No sé, justo además contra Inglaterra me parece como el final boss de toda la vida. Sí, no, y totalmente. O sea, hoy veo gente que no sabía que le gustaba el fútbol o que probablemente no le gusta mucho el fútbol y que ahora son fans y todos, o sea, sales a la calle aquí en México y ves todos los días a alguien con la playera de la selección. O sea, cosa que no es como común. Y ahora todos los días te encuentras a Excelente. alguien con su playera. Entonces, sí se vive una vibra bien emocionante, bien divertida. eh, la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante tener un mundial acá, entonces está divertido. Excelente, me Pero alegro mucho. yo quería empezar esta conversación con algo que no es precisamente un mundial, pero va por ese camino, ¿no? Donde tienes de pronto una audiencia enorme y todos te voltean a ver. Y quiero entender un poco más, que nos platiques qué es Rock al Parque y cómo empieza o cómo está relacionado con Rock al Parque. Voy a ir poco más de una década al pasado y es que yo estudié música y tenía este sueño loco de tocar rock en muchos lugares. Estuve en una banda que afortunadamente tocamos en un festival muy grande. El festival se llama Rock al Parque y es el festival gratuito al aire libre más grande de Latinoamérica. O sea, más o menos hay como, no sé, en los 3 días probablemente alcanza el medio millón de personas el festival. Evidentemente la tarima donde yo estuve no era el main stage, pero tenía tanto este sueño y yo había estado estudiando música que me tenía loquísimo la idea de poder tocar ahí.
Y ese día llegó a mi vida. Entonces estuve muy emocionado porque, claro, no sé, busca y busca y busca la oportunidad hasta que aparece. Y como que me lo había soñado, lo he romantizado tanto, disfruté mucho ese día. Cada vez que lo recuerdo, como que es como wow. Pero después de que se acabó ese momento idílico, esas 24 horas fantásticas, al otro día regresé a mi casa, me di cuenta que yo era un ciudadano más al que se le habían acabado sus superpoderes. Y también me empecé a cuestionar si yo quería seguir haciendo eso con mi existencia, porque justamente ya había pisado el lugar más grande que podía pisar en mi país para hacer eso. Muy emocionante, pero eso es, Rock al Parque es el festival de rock o el festival al aire libre, no estoy seguro. Es el festival al aire libre más grande de Latinoamérica de música. Ya no es solo de rock, pues se llama Rock al Parque, pero pues, van artistas muy, muy grandes. No, y no es cualquier cosa, ¿no? Porque de pronto yo veía así como personas, o sea, como artistas importantes que han estado y ves a Café Tacuba, Andrés Calamaro, ves a Cypress Hill, ves a, no sé, o sea, como hay muchos artistas, principalmente obviamente latinoamericanos, estando ahí, ¿no? Entonces, seguro para ti también ha sido un orgullo poder estar ahí, ¿no? No me imagino, pero Claro, ¿no? Y, de hecho, el año en que yo toqué tocaba Molotov, me parecía una locura como que haber Molotov, tenido claro. Sí, sí. o sea, como que poder estar en el backstage y que saber que un pedacito del backstage está una banda que has estado escuchando años, me parecía muy chévere. O sea, como que claro, la experiencia, además que cuando vas a un festival, como que el festival está organizado para que tú tengas una experiencia muy cool. Especialmente ese es bastante organizado y tiene, no sé, el año en que yo toqué era como la versión 15, 16, ya estaba bastante maduro el festival. Pero después de eso, este festival por detrás tiene muchísimas cosas muy top. O sea, cómo te llevan, me trataron como un rockstar, la comida, había un montón de patrocinadores. Entonces yo hice la que hacía cuando era niño, que fui a pedir al patrocinador A, me fui con gafas y luego me fui sin gafas. Ay, soy otra persona, dame otra vez de eso. Hay que Y aprovechar. claro, no, ¿puedo mencionar marcas? No, no puedo, puede No, no hay ser una problema, marca. adelante, adelante. Vale, no, yo me fui, la gente de Red Bull me va a odiar, pero me fui y pedí muchos Red Bulls, o sea, fui y no, que no sé qué, que son dos por artista, y otra vez me fui sin gafas y, hey, yo no te he pedido. Uy, tomé muchos Red Bull esa vez. Pero la verdad que estuvo muy bueno porque, claro, te atienden muy bien, te tratan muy bien y empiezas a ver que todos esos circuitos como de tocar rock, que yo particularmente todavía sigo tocando, pero pues ya no me dedico a eso. em, Como que todo es muy precario versus el festival grande, ¿no? Entonces, en el festival grande sí te sientes como el artista y puedes compartir con esos artistas grandes. No sé, como que estaba ahí al lado donde se hacen los de prensa para ver las mismas cosas que ves en YouTube, por ejemplo, de Molotov, pero tú puedes ir a preguntar, eso es, no sé, el sueño del fan también al mismo tiempo de estar como artista y estar como fan. Es bastante bueno, es muy emocionante. Y sabes, eso que dices está bien interesante porque, de hecho, alguna vez platicado con Miguel Sainz. Miguel Sainz es el CMO de OneRPM, ya estuvo aquí también con nosotros. Y él me platicaba alguna vez que, me decía, es que ahora yo trabajo con Café Tacuba, ¿no? Con Pepe Aguilar, o sea, me decía, yo Café Tacuba era mi máximo cuando era más chico y ahora trabajo con ellos, ¿no? Y me dice, y es bien difícil porque de pronto quiero fanear y pues no puedo porque al final también estoy en esta parte profesional donde ahora yo soy el que tiene que manejarme de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante el cómo también tienes que puedes hacerlo, pero tal vez también te pones como en esta posición de, bueno, me tengo que ver como que no, o sea, soy fan, pero no puedo fanear igual, ¿no? Sí, yo creo que es que justo ahora que también más adelante te voy a estar contando un poquito de artistas con los que he trabajado haciéndoles su marketing, me he dado cuenta que esa posición de la que estás hablando
es curioso porque tú eres, o sea, si bien ellos son una figura de autoridad para ti en una cosa que es aspiracional, no sé, el arte o la forma en la que comunican, cuando te están contratando porque tú eres la figura de autoridad en algo que está roto dentro de su empresa o su Claro, negocio. Entonces, como que, claro, quieres fanear, pero también está "Mm, vamos a hacer esto claro, primero y esperemos que todo salga bien para que haya muchas fotos de todos claro, celebrando". claro. Oye Andrés, y justo me platicabas que pasa este evento, regresas y te das cuenta día uno después del evento que pues no es tu mundo o que no sabes si te quieres dedicar a eso específicamente y qué pasa. Mira que es que justo el día siguiente, después de Rock al Parque, bueno, con la banda con la que estaba, o después de que toques, te dan como una gira de medios ahí mismo en el evento. Entonces todas las emisoras tienen su stand y uno va pasando y uno va contando que estaba promocionando, tal. El sueño, pues, o sea, la promo normal, las cosas. El día siguiente ya se acabó la fiesta, casa, descanso. Evidentemente hubo fiesta, entonces levantada tarde, pero entonces está esto de la pregunta obvia que pasa incluso pues en todo, en la vida, en los negocios, en todo. ¿Qué es lo que sigue? Si había estado luchando tanto y romanticé tanto este momento. El siguiente Rock al Parque es el otro año, no puedo aplicar porque no se puede aplicar un año después del otro. Entonces como que me empecé a cuestionar un poco la carrera y coincidencialmente ese año eh, Google saca un programa que se llamaba Google Developer Bus. Ellos tenían como una idea de un reality en la que subían desarrolladores, diseñadores y project managers en un bus. Luego los llevaban a algún lado y hacían un hackathon. Y apliqué con mi cuenta de Google Plus. Ahí ya pueden sacar mi edad, además de mis canas, seguramente. Em, y pasé a este tema como a chequear cómo funcionaba. Resulta que entré al evento, o sea, me hicieron unas entrevistas y unas cosas y yo, bueno, ok. Ya tenía como la curiosidad de toquetear HTML y pues ya yo me encargaba del MySpace de la banda en la que yo tocaba, con la que tocamos en Rock al Parque. Entonces ya le sabía un poquito HTML y CSS, yo era el que enchulaba desde MySpace. Entonces, claro, cuando aparece esta otra oportunidad del hackathon Google Developer Bus, entro y em, la verdad que me pareció mucho más rockstar eso que haber tocado en Rock al Parque. O sea, fueron 3 días, imagínate, pues yo había disfrutado uno y esos 3 días fueron como que trabajo en equipo y claro, pasa una cosa que también pasa cuando tienes un equipo bueno a cuando tienes una banda buena. La banda buena, todo el mundo sabe qué tiene que hacer en el momento correcto. O sea, no hay nadie que se pueda adelantar, tomar protagonismo extra o lo que fuera. O sea, un buen equipo de músicos haciendo lo que tienen que hacer, saben quién tiene el protagonismo en cada momento. Y un buen equipo en un hackathon quiere lucirse, pero quiere lucirse en equipo. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Evidentemente hay veces que uno entra en equipos donde hay gente que quiere como brillar un poco más de lo que debería para el evento, pero particularmente ahí di con un muy buen equipo. Y me pareció ridículamente rockstar. Lo curioso es que el último día había una fiesta, nos llevan a esa fiesta a toda la gente que estaba como en la organización de Google, a los participantes, y una de las bandas que iba a tocar era pues de un conocido mío. La banda se llama The Mills. Y el guitarrista me saluda y me dice, ¿usted también va a tocar? Y yo, no voy a tocar. ¿Cómo voy a tocar? Estoy participando. Y me dice, wow, ¿cómo así? Esto es mucho más rockstar de ese lado que de este lado. O sea, pues como que más rockstar era estar en el evento que tocar. No, la pasé demasiado bien. De ahí, ese día dije, tengo que cambiar de carrera, no puedo seguir haciendo esto. Me emociona más estar del lado
del lado del compu. Digo, aquí ahorita tocaste varios puntos, ¿no? De hecho, uno de los puntos que tocaste que se me hizo muy interesante y que ahora sí todos van a detectar tu edad es cuando dijiste MySpace, ¿no? Pero, pero, no, no, o sea, ¿cómo es ese salto? Porque tampoco me lo imagino y me queda claro por qué se sorprende una persona que está en el mundo de la música, a lo mejor de saber que tú estás, Andrés, como músico y de pronto te ve del otro lado, ¿no? Pero no me termina de quedar claro cómo fue ese primer acercamiento precisamente con la parte de tecnología. eh, Ahí, ¿cómo llegas a eso? Claro, sí, no, hay un gap enorme entre esas dos cosas. Yo manejaba el MySpace de la banda en la que yo tocaba y se acercaban a mí otros artistas para que yo les enchulara sus MySpace. Y MySpace era como HTML viejito, de hecho no era ni siquiera el 5, era el 4 en el que ponías un montón de como de truquillos para que las cosas se vieran bien y se veían bien en un tipo de pantalla en particular y nada responsive. Pero yo ganaba más dinero haciendo eso que tocando. Entonces monté un sitio web de clases de guitarra, haciendo mis triquiñuelas de HTML. Em, Esto más adelante se vuelve una cosa muy interesante y es lo que me hace también como tomar la decisión de cambiar de carrera. Pero claro, empiezo yo a ver tutoriales, entender más o menos cómo funcionaba. Maquetar no era muy difícil en ese entonces. Evidentemente, si estamos hablando versus 2026, maquetar es, no sé, un minuto versus una tarde tratando de poner una cosa en un lugar. Pero me parecía demasiado interesante, o sea, parecía como un puzzle. Entonces yo estaba, no sé, como idiota con esa idea de cómo funciona esto. Se ve como de nerd de película. Y, y entonces, como me pagaban más por eso, terminé como ofreciendo eso como servicio. Pasa esto de Rock al Parque, aplico a lo del Google Developer Buzz. Y me doy cuenta también, tratando de promocionar, o sea, una vez que entro a este mundillo de entender que tecnología era demasiado sexy, los sueldos eran muy sexys. Además, para un músico, imagínate, o sea, pasar de cobrar, no sé, un sitio para un amigo que también es artista, pues el MySpace o un par de clases de guitarra, a que te pagaran X por un sitio web que era como, no sé, por el que me pagaban $1,500. Y en esa época para mí eso era como, wow, me gané la lotería, ¿qué voy a hacer con todo esto? Debí haber comprado Bitcoin, ahora que lo pienso, siempre que, Total. siempre que llego allá No, digo como, hey, espérate, el Bitcoin está muy barato. Em, y entonces, claro, pasa esto, me empieza como a emocionar este mundito y los conocimientos básicos que yo tenía, pues como quedaban ahí como la suficiente luz como para que la gente que no supiera pudiera contratarme. O sea, el tío de Pepito necesita un sitio web que tenga misión, visión y que venden. Y yo, bueno, yo no sabía de marketing, así que solamente sabía hacer como cositas que funcionaran para la banda. Al final del día también era marketing. claro. Pero, pero sí, entonces empecé por ese lado y luego Google lanza una de estas cosas que, como estos programas de trial para montar Google AdWords y te dejaban utilizar $50 por cada cuenta nueva. Tú simplemente ponías el mail y tenías $50 de Google AdWords. Pero resulta que ellos tenían otro programa por otro lado, que era lo que hoy es Google Workspace. Tú tenías un Ok. dominio tuyo que valía, no sé, $10 y a ese dominio le podrías abrir 50 cuentas de correo. Entonces, ¿qué hizo Andrés? Pues aprender a usar Google AdWords patrocinado por Google mismo. Claro, Claro. no, empecé a abrir cuentas, me compré como 3 dominios, abrí 150 emails, cada uno con su cuenta nueva y a probar para vender mis clases de guitarra. Y evidentemente eso me hizo ganar notoriedad en el tema de las clases, luego agencia, bla, bla, bla. Eso es como no sé, Google dejó las puertas abiertas, me la puso muy fácil. Te dio las herramientas y las aprovechaste, Sí, ¿no? y el timing, sí. Y ahí es cuando brincas a construir tu propia agencia, ¿no? O sea, ya como tal, empiezas con No, todo.
No, yo empiezo a dictarle clases a clases de guitarra con este sistema a un directivo de una agencia de BTL, de publicidad tradicional y sí, hacía publicidad para grandes marcas, pero eventos físicos. Y entonces yo le doy las clases y él me pregunta en una de esas que cómo fue que yo hice para salir en Google. Yo le dije, hey, estoy haciendo esto, le conté lo de Google y me dijo, wow, qué maravilloso, y podemos hacer eso para mis clientes. Y yo, claro, o sea, cuéntame qué tengo que hacer. Y me dijo, no, yo no tengo canal digital. ¿Te parece bien si vamos 50-50? Yo le ofrezco esto a mis clientes. Yo dije, diablos, o sea, ¿qué? Me la pusiste más fácil todavía. Entonces entro a trabajar con él y la agencia, como en cuestión de 6 meses, deja de hacer BTL y se vuelve 100% una agencia digital, pues enfocada solamente en brindar pauta para los clientes que ya tenía. Entonces empezamos a hacer pauta para un par de restaurantes aquí en Bogotá, para un doctor especializado en unos temas como de reconstrucción vaginal y unas vainas así loquísimas. Que de hecho hacer pauta para eso antes era muy fácil, Google no tenía tantas restricciones. Y empezamos a hacer como cosas muy de nicho y entonces empecé a tener ya el presupuesto de terceros para poder hacer muchas cosas locas con eso. Que el landing page tiene que verse así, que bla, bla, bla. Eso. Pues ya ahí empezaste como también a profesionalizarte, ¿no? Y como a cambiar un Claro. poco esa mentalidad de lo estoy tomando porque estoy agarrando la bola como viene, a, bueno, hay que entender también cómo puedes agarrar mejor esa bola, ¿no? Sí, total. Justo es que creo que sí es una cuestión de timing. O sea, no sé, tengo la sensación de que hoy, 2026, estamos también en un montón de te regalo tokens que podrían parecer lo mismo de la situación que te estoy describiendo. Es como te regalo créditos de mi plataforma y creo que también es como ese momento en donde tienes una ventaja tan obvia para entrar y aprender y jugar que, no sé, perdértela hubiera sido esas cosas de arrepentimiento de toda la vida. Además, sobre todo sabiendo que ya había cumplido una gran meta que tenía artística, que era lo que me motivaba a lo que seguía en mi carrera y eso había ya culminado. De hecho, no sé si tú también entraste en algún momento en ventana de oportunidad máxima a esta industria. De agencia. No, 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 al modo, o sea, digamos como tu pad profesional tuvo también Sí, algún momento de... de marketing, totalmente. O sea, de hecho, o sea, así como tú, digamos que mi primer emprendimiento como tal fue crear una agencia donde yo también hacía ads, y me metí como en ese mundo. Ese hack que me estabas platicando, ese no lo conocía, pero justo estaba tratando de hacer como números de tiempo, porque a lo mejor tú estás hablando más como un 2014, ¿no? Probablemente 2014, 2000. Sí, que de hecho Google AdWords quería ganar mercado latinoamericano. Sí, sí. Yo empecé eso como en 2016 probablemente, 2015, 2016, y yo estaba todavía en la universidad cuando empecé como Mm. a esos ejercicios y me empecé a meter y también, bueno, estaba trabajando ahí en una empresa de tecnología. Lo mío siempre fue como mucho más enfocado a la parte de producto y tecnología, pero después me di cuenta que pues justo hay que como que saber un poquito de todo porque y más en esa época, la gente no tenía idea de nada. O sea, precisamente este cliente, este primer cliente que tú tuviste, seguramente te pasó que de pronto te dice, oye, ¿y cómo haces esto? Y para él, el cómo haces, cómo apareces en Google, era igual a, o sea, la pregunta no era cómo aparece en Google, es cómo tienes una página web, cómo apareces en Google, cómo atraes a nuevos usuarios, cómo vendes, cómo, o sea, era un set como de necesidades que había mucho más grande, ¿no? Me pasó una vez también en una reunión con un cliente que es como, bueno, vamos a salir bueno, era un restaurante de comida brasilera. Entonces salíamos para algunos de los términos de cena romántica, no sé qué cosas. O sea, ellos tenían como varias vainas y bueno. Entonces teníamos esto y
la dueña del restaurante era una persona muy mayor y me dice, no, pero yo quiero salir para todas las búsquedas. Y yo, "Ay, señor". O sea, como que claro, también había un desconocimiento muy grande de cómo funcionaba, incluso cómo funcionaba la herramienta. Una vez también trabajé para una universidad y en la universidad me pidieron, íbamos a hacer Facebook Ads en ese entonces. Y me pidieron, necesitamos los datos del representante legal de Facebook. Yo ya mismo voy a llamar a Mark Zuckerberg a pedirle los datos para que sea proveedor. Entonces, claro, esas cosas como que sí eran muy desde la ingenuidad de yo quiero estar ahí, pero tengo unas reglas que no me permiten como entrar en ese mundo tan fácil. Tuve, mi primer cliente fue una empresa que se llamaba Fábrica de Peluches. Básicamente terminando, bueno, al final del semestre tenemos que entregarse un proyecto y justo yo le ayudé como en toda la parte digital a esa empresa. Y justo lo termino jalando como cliente, o sea, es como de, brother, ya te hice todo, pues te lo ejecuto, ¿no? Entonces, y justo, bien interesante, porque aparte tú lo dijiste muy bien ahorita, está esta ingenuidad de pronto de cómo deberían de ser las cosas. O sea, ellos tal cual eran un maquilador de productos, de peluches, ¿no? Entonces, ellos lo que querían es que entrara una empresa y llegara, no sé, cualquier empresa, la del el Doctor Simi, por ejemplo, en México, que hacen muchos peluches, Doctor Simi, les pidiera que le hicieran sus peluches. Pero entonces construías y se empieza, hice sitio web, hice como una serie de cosas, todo obviamente con plataformas de la época como que eran muy fáciles, como Squarespace en ese momento, estaba como super hot, y de pronto lo conectaba ya con todas las herramientas que se podían. Pero cuando era, oye, pues hay que hacer pauta, era como, pues hay que meterle 200 pesos. Y es como, o sea, es que 200 pesos es nada, ¿no? O sea, no vas a llegar a nada. 200 pesos, te estoy hablando de $10, ¿no? Entonces, imagínate, Google te daba a ti, o sea, 2 años antes, te daba 50 para que te los gastaras para que probaras, ¿no? Entonces, pues de pronto el traer a esos clientes se volvía como bien complicado, pero volvemos a lo mismo, es la misma ingenuidad. Y esa ingenuidad, lo sorprendente es que sigue pasando en estos días. O sea, puedes llegar con una persona y te va a decir, no, es que yo no le voy a dar ese dinero porque ese dinero no va a regresar rápidamente. Y es como, pues sí, o sea, no va a regresar rápido, porque además ahora hay mucha más competencia y entre más tiempo te tarde en llegar ahí, más costoso va a ser cuando lo quieras empezar a hacer, ¿no? 100%, sí, total, total, total. Además que son unos montos que, sí, definitivamente hay mucho de ingenuidad a la hora de invertir en paid media. Y más antes, pero ahora justo volvemos a lo mismo. Mucha gente piensa que es muy barato y si bien probablemente es el canal más costo eficiente que podrías tener, eh, pues es Sí, igual, sí. es como una planta, no sé, déjala tirada y se muere, riégala y vas a tener un árbol en algún punto. Totalmente. Oye Andrés, y bueno, básicamente pasa esto y tú entras de lleno ya a las agencias y no solo te metes de lleno a las agencias, sino que escalas y escalas bien, tienes oportunidad de trabajar con clientes de mucho renombre, igual en la industria musical, este, como J Balvin con Manuel Medrano, inclusive cerrando clientes importantes como Kayak. ¿Cómo es ese salto? Y además cómo también te terminas yendo un poco más al mundo corporativo, ¿no? Si me cuentas. Justo de esta agencia en donde yo estaba había una chica que era una pasante y era muy, muy, muy pro. De hecho, me parecía demasiado pro para ser pasante. Entonces, en una charla ya sobre el final del día, ella se llama Andrea. Le dije como, Andrea, uff, estaría buenísimo montar este negocio, eh, pero como negocio, o sea, no como aquí como partner, sino tener este mismo negocio solamente para digital con X otras cosas que esta compañía no se puede permitir, o sea, en lo que yo trabajaba. Y ella me dijo, hagamos, y me monté mi propia agencia. Duré como unos 3 meses sin sueldo, fue bastante rudo porque juré que iba a conseguir cosas muy rápido. Además porque, claro, a la salida de la agencia en la que yo estaba trabajando tenía como esto de, em, no puedes quedarte con mis clientes, que obviamente sería como bastante
desleal y antiético. Pero claro, yo veía cómo lo hacía la persona que me contrató y decía, no, no puede ser tan difícil. Pues resulta que yo no tenía esos skills, entonces claro, ir a buscar clientes me estaba resultando un poco una pesadilla y decidí hacer algo muy loco que era ir a Perú, a cazar clientes. Nos inventamos una vaina que se llamaba el Web Tour con mi socia. Y el web tour era, yo voy a tu empresa y te digo qué cosas están mal en tu mundo digital. No pasó nada, no pasó absolutamente nada. O sea, fue como 15 días de tratar de sacar citas con la gente y como reunirse y no sé qué. Nos reunimos con una persona que era como multimega millonaria, pero también era muy mayor, no entendía lo que nosotros queríamos hacer. Es como que sintió que lo habíamos hecho perder el tiempo. Bueno. Volvimos y pasan como unos 15 días y una de las personas con las que habíamos hablado nos llamó. Este fue nuestro primer cliente y fue un cliente de Perú. Entonces pudimos hacer un trato en dólares, bastante bueno. Y de ahí en adelante, básicamente él subsidió, no sé, como unos 2 meses de la agencia mientras conseguíamos clientes. Empezamos a hacer inbound nosotros por nuestra cuenta y así empezaron a llegar nuestros clientes. Hicimos la clásica jugada que se podía hacer en esa época de pautar por mejores agencias de marketing y adiós, o sea, keywords de la ciudad que pongan. Y nos empezaron a salir clientes bastante gorditos, pues como en cuanto a presupuestos. Con eso empezamos a hacer las primeras cosas. Tuvimos un partnership con HubSpot en lo que nos enseñaron un montón de cosas para poder ser socios de ellos y empezamos como si bien ya teníamos como la idea de cómo funcionaba, esto nos impulsó muchísimo porque ya nos empezamos a poder acercar a marcas más grandes como no desde uy, ¿será que sí consigo este negocio? Sino ellos no tienen lo que nosotros sí sabemos hacer, que creo que no, hay una historia de... O sea, no me sé la historia bien, sinceramente aquí puedo estar patinando en esta parte del podcast. Pero escuché una vez una historia de una persona que le ofreció a YouTube que quería hacer un proyecto y YouTube le dijo que sí, y cuando le preguntaban que cómo había hecho, simplemente es porque a la gente le da miedo ir a buscar a la chica más linda para invitarla a bailar. Entonces, eso mismo nosotros hicimos con Kayak, nos acercamos a Kayak, Kayak nos manifestó que tenían un problema de contenido, que ellos querían hacer mucho más contenido, pero que por la naturaleza misma de la compañía les salía muy caro hacerlo allá, y tomamos muchísimo del contenido de Inbound, que de hecho todavía vive muchas de las guías que utilizan ellos para llevar usuarios y luego hacerles remarketing probablemente estén escritas por alguien de mi equipo o por mí. Entonces, claro, me deja muy contento. Y a Manuel Medrano sí pasó una cosa muy chistosa porque ese no fue como un cliente de la agencia, sino una de las jurados del hackathon de Google me llamó. Yo ya no quería trabajar con artistas, yo ya había salido de mi mundo artístico y me dijo que había un challenge de Google otra vez. Yo dije, no, me dijo Google y yo ya, Google me cambió la vida hoy por ello. Y me dice, hay un challenge de Google, estoy trabajando con un artista, no hay pago, pero el artista es un artista local y quiere que lo ayudemos. El challenge es con Google y Google da unos créditos en Google Ads. Entonces yo le dije listo y bueno, no ganamos el challenge, pero logramos que lo firmara Sony, porque no lo conocía nadie. O sea, Manuel era un ciudadano del común cuando yo lo conocí. Y después de eso lo hicimos firmar, empezamos a trabajar juntos y luego Sony dijo, nosotros tenemos nuestro equipo de marketing, muchas gracias Andrés. Entonces yo, bueno, años después terminé trabajando en el equipo de marketing de Whitey Rocket, que daba servicio para J Balvin y otros reggaetoneros famosos. Entonces me parecía muy chistoso que es como al final del día, eso que se hubiera podido tercerizar ahí, también se hubiera podido tercerizar desde antes, pero bueno, el caso. Justamente así fue como toqué esos clientes. Es como que no haya miedo de acercarse
a la chica más linda o a... Todas las compañías tienen problemas. Y hay una cosa que me dijo un mentor mío que se llama Germán Aracena. Hernán Aracena, es que Germán le cambié el nombre. Hernán. Y él menciona que cuando uno está buscando un cliente, uno de alguna manera es como cuando aplica un trabajo. Tú estás mandando un PDF horrible compitiendo contra otros PDFs horribles que alguien tiene que leer o que un AI tiene que leer y luego un humano. Pero si tú eres capaz de hacer algo por el founder de esa compañía o alguien que tiene un problema muy grande en esa compañía antes de que siquiera tú aparezcas en el mapa, o sea, mejor dicho, como que esa es la mejor carta de presentación que puedes tener para con cualquiera. No es lo mismo que yo me aparezca en tu vida y te diga, hey, mira este sistema que creé, puede ayudarle a tu podcast a difundirse más, te lo obsequio, a simplemente, no sé, dame un espacio en tu podcast o cualquier cosa. O sea, con esa premisa es muy fácil abrir cualquier relación de negocios. Si tú entregas primero, estás hecho. Sí, 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 o sea, el mundo son relaciones personales, o sea, más allá de que quieras construir una relación profesional, tiene que haber una conexión. Y esto que dices de bailar con la chica más linda es totalmente, o sea, lo veo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo lo he vivido, me ha pasado que justo de pronto vas y tocas la puerta a veces hasta de la forma que era la menos común o la menos natural posible, ¿no? Sino que vas y lo forzas un poquito. Y ese forzar las cosas a veces ayuda mucho porque cambia también hasta la perspectiva en la cual, o sea, tal cual te haces diferenciar, te haces notar del resto de las personas. Porque justo cualquiera podía llegar a ofrecer justo un tema de marketing, ¿no? En ese momento. Y más porque era el momento para hacerlo, porque era, o sea, hoy como cuántas agencias de AI no hay, o sea, todo el mundo está vendiendo AI. Entonces, de pronto, el que llega por ads, pues tal vez no, o sea, seguro vas a conseguir un montón de clientes, ¿no? No hay duda. Pero tal vez si llegas a tal cual sentarte y hablar y recordar que también somos individuos y que los dolores no solamente, o sea, inclusive pensando en, yéndome más hacia producto, ¿no? Al jobs to be done, ¿no? O sea, ¿cuál es el dolor de la persona realmente? ¿Qué es o sea, por qué quiere un agente? Es, ¿para qué le sirve? ¿No? Y no es nada más porque quiera despedir gente, ¿no? Es porque quiere hacer su trabajo más eficiente de alguna manera. Es porque tiene que hacer un impacto mayor, quiere crecer más. Entonces, de pronto el poder llegar y presentarte y abrir esas puertas, creo que es ese consejo que se le debe dar a cualquier persona que quiera emprender o que quiera hacer ventas en algún momento de su vida, ¿no? Porque si no lo haces y esperas que todo sea desde la compu, no sé, como que siento que mucha gente se pierde cosas, ¿no? También te fuerza a ti a pensar cómo puedes ayudar antes de y también te vuelves más pro haciendo ese tipo de cosas. Claro. Es como lo que dicen de que cuando estás haciendo un ejercicio, cuando estás aprendiendo un idioma o algo así, tú Tu estás práctica. moldeando tu cerebro a que eso se le vuelva fácil. Entregar valor primero también es un juego Claro. de quitarse el miedo a que te van a decir algo y probablemente hayan muchos nos, pero cuando te sale un buen sí, o sea, mejor Claro. dicho, hay deals que cambian la vida y estoy seguro que la mayoría de deals buenos vienen así. No voy a decir que no todos, porque la Claro. probabilidad siempre le juega a favor a muchas cosas raras. Y quisiera hilar esto con lo que platicábamos antes de entrar a la sesión, porque justo hablábamos de las skills que se están desarrollando o que están desarrollando los jóvenes, ¿no? De ahora, que nosotros veíamos otras cosas, ¿no? Y teníamos otro tipo de skills. Y, y si tú te metes hoy a YouTube y buscas cómo hacer $1000, te van a mandar a aparecer un montón de videos de gente diciéndote cómo hacer $1000, $10,000, $100,000 sin moverte de tu casa, ¿no? Sin salir de tu computadora. Y creo que es eso justamente, ¿no? O sea, es el cómo hoy hay ciertas necesidades que se están cubriendo y que seguramente hay quienes sí puedan hacer $1000 o más desde su computadora. Pero
pero entonces está habiendo una falla en esto que tú estás diciendo, que es el relacionamiento con el individuo. Porque esos $1,000 desde tu computadora no vas a crear ninguna relación interpersonal o que genere valor y que entonces en algún punto va a ser, te vuelves un commodity, ¿no? ¿Eres tú o son otros N miles de personas que están haciendo exactamente lo mismo que tú? Y ese que generó una relación y un acercamiento es el que se queda, sale con la chica más linda, ¿no? Sí, por supuesto. Mira que yo lo voy a pegar como de la forma en la que yo salí de mi agencia y terminé entrando en Platts y en ArtStation y en estas compañías como ya más como consolidadas y de tecnología muy deseables para alguien que quiere ser empleado. Pero quiero ir un pasito más atrás y es cuando solo estás pensando en lo mínimo que puedes hacer para bailar con la más linda, te puedes quedar esperando que pase. El año pasado, por ejemplo, Perplexity sacó un programa de Ujú. afiliados en el que te daban, no sé, creo que eran como $5 por usuario nuevo desde países de Latinoamérica. $10 era algo así, no era mucho. Yo puse unos ads para, para testear, o sea, como de, oiga, están dando esto, y ellos mismos dentro de las políticas de su programa de afiliados están permitiendo que yo compita directamente contra ellos. Bueno, pues hay que aprovecharlo. Esto no es nuevo, como ya saben, les conté lo que hice al Sí. inicio. Entonces, claro, hice como $1,200 invirtiendo como $200. Sinceramente salió muy bien. Pero luego empezaron a tratar de bajarme la cuenta unas personas en China, como de que mi cuenta era falsa y no sé qué y tal. Esa ventaja que yo tuve es una ventaja que claramente la puede tumbar el tiempo. Una buena relación no la Claro, hubiera tumbado el tiempo nunca. O sea, claro. digamos como que hoy saber y ser muy bueno en AI, en, no sé, 2 semanas es un commodity. Entonces, claro, pegado con eso, muy buenas relaciones hice con mis clientes para empezar a buscar, en el momento que me tocó, buscar este otro espacio en tecnología. Justamente la chica con la que hice lo de Manuel Medrano, yo tuve un accidente estando en mi agencia, me partí el fémur de la pierna derecha, me caí de la bicicleta. Antes no estaba tan gordito, antes hacía muchísima bicicleta. Me caí de mi bicicleta, me parto el fémur. Mi socia me dice que quiere que empecemos a cerrar proyectos y que quiere un tiempo sabático para ella. Entonces vaya a Estados Unidos. Han pasado unos 3 meses, yo estoy como recuperándome de lo de la pierna, pero estaba tremendamente aburrido de no hacer nada porque el modo emprendedor es sábados, domingos, lunes feriados y todo. Estás pensando en qué es lo siguiente, qué tengo que hacer para que esto crezca, para que mi equipo esté mejor, para que todos estemos andando mejor. Y claro, ya había tenido este frenesí, mi accidente y unos 4 meses de bajón, ¿no? De entregar proyectos y el tiempo sabático. Y voy y visito a mi abuela que vivía en otra ciudad, que es Medellín. Me dice esta chica con la que trabajamos lo de Manuel Medrano, ve uno de mis stories y me dice, hey, yo estoy al lado de donde estás haciendo tus videos de Instagram, ¿por qué no nos vemos? Me menciona en ese almuerzo que tengo con ella que su esposo lo había contratado a Spotify y que ella estaba trabajando en una compañía de ahí de Medellín, que si yo podía ir a hacer su relevo, o sea, que ella se iba a ir a vivir a Suecia con él, Suiza, no sé dónde queda Spotify, no sé dónde quedan los headquarters. El caso es que voy y justamente me entrevistan, entro allí, me va ridículamente bien solo manejando un proyecto en lugar de como 50 que tenía como agencia, y me empieza a gustar más esa idea de yo estando enfocado en un negocio con sus diferentes verticales a 100 proyectos diferentes con 100 stakeholders diferentes. Entonces, bueno, no 100 pues, pero cuando estás en una agencia estás trabajando como 6, entre 5 y 6 proyectos, siendo bueno con tu tiempo. Entonces eso también te divide como el foco creativo y eso no pasa cuando estás en rol de empleado. Además, no había experimentado el rol de empleado en modo.
los perks, que te den, que te inviten, que te el almuerzo, que esto no sé qué, y dije, no, esto sí me encanta. La verdad me gusta, Sí, me que no gusta estás, como, que llega la quincena y te pones contento y no estás preocupado porque no eres tú el que paga, ¿no? Entonces claro, cambia por eso es completo loquísimo. el mindset. Entonces, Total. claro, me empezó a gustar eso. Y uno de los clientes, uno de los proveedores que teníamos era RD Station, que es como bueno, ahora se llama Totus. RD Station era el SaaS el SaaS más grande de Latinoamérica y ellos tenían una solución muy parecida a HubSpot en ese momento. Y me invitan a una vacante que tenían y me va súper bien en la vacante. Ahí es donde vuelvo a lo de la chica más linda. Mi nivel de inglés en ese momento era bastante deficiente y yo mencioné eso en el espacio para poder trabajar con ellos, como de, hey, ustedes tienen un equipo en Brasil, un equipo de Latinoamérica, o sea, que no es, o sea, como menos Brasil. Y me parece muy pro porque de alguna manera mencionar tus debilidades como algo que hay que fortalecer dentro del proceso también es el juego con la relación. Mantengo esto de yo quiero estar Sí. ahí, yo tengo mucho que aportar, pero pues también tengo unas debilidades que vamos a tener que trabajar en equipo. Eso evidentemente me hizo entrar. Cuando tenía reuniones en donde había alguien que solo hablaba portugués y yo hablando español, era como, te voy a hablar despacio. Tú háblame despacio. Y claro, el portugués más o menos se entiende, entonces llegamos como a acuerdos nebulosos, pero las cosas terminaban concretándose hasta que me tocó mejorar mi nivel de inglés para poder entrar a esas reuniones. Pero bueno, eso es, si hay algo que podamos sacar de aquí ya, es todo el tiempo hay ventanas de oportunidad muy buenas y todo el tiempo hay que estar buscando esas relaciones que ayudan a maximizar esas ventanas de oportunidad. Después de estas experiencias, pues ya das un salto a precisamente esta empresa que ya mencionaste, a Platzi, que además tú leí por ahí que tú te preparaste en Platzi, o sea, tú en algún momento estudiaste en Platzi y después regresas, pero ya no regresas como estudiante, ¿verdad? Ya regresas como a un rol de liderazgo a trabajar la parte de marketing. ¿Cómo se da ese salto? Uy, qué cool esta pregunta. Mira que cuando yo estaba como jugando con estas cosas de HTML, Platzi tenía, antes se llamaba Mejorándola, ellos tenían como unos talleres presenciales. Yo fui a un par de esos talleres y claro, era como que, no sé, eran muy baratos, incluso para estar presencial. Em, yo aprendí con ellos un par de cositas de HTML y ellos no tenían como carrera en marketing, como que era muy enfocado en desarrollo y eso no me llamaba tanto la atención. Cuando ellos empezaron a meter marketing, yo veía las clases, o sea, me compraba 1 o 2 meses, veía las clases, hacía el programa, más o menos chequeaba qué era, yo me armaba mis slides cuando tenía que capacitar a alguien, prácticamente, esto, perdón, la gente de Platzi, yo los quiero mucho, pero yo básicamente tenía una versión clonada de alguno que otro curso sobre, no, que email marketing, que así funcionan los emails transaccionales y así funcionan los emails masivos, bla, 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 bla. Entonces como que me fui empapando de esto y al final lo que pasa es que la persona que era mi jefe en RD Station, él había estado trabajando en Platzi, trabaja en RD Station una temporada y se devuelve a Platzi. Y en eso que se devolvió a Platzi, me llama a mí a Platzi. Entonces entro a trabajar como individual contributor y se dan las cosas para que se empiece a buscar un rol de liderazgo para el equipo B2B. Aplico al rol de liderazgo. Apliqué de una forma muy curiosa porque justamente también, bueno, no, esto de pronto no viene al caso. Pero bueno, utilicé los poderes de los hacks de cosas para llamar la atención de Freddy. Funcionó. Y me quedé con el rol de liderazgo del equipo de growth de B2B. Justamente después de eso, la compañía ahora es B2B First. Pues, o sea, es AI First, pero el foco de negocio más grande es B2B. En algún momento escuché un par de entrevistas de Freddy y justo
escuchaba eso, que ahora ya realmente su foco está en la parte de B2B y cómo están creciendo por ese camino, ¿no? O que es una parte importante de su negocio. Y aquí me interesa, tú ya lo mencionaste, AI First, que creo que es también un momento interesante. Esta época que son como 2020, más o menos, 2021, en donde estamos en este momento de tu historia. No, eso es como 2023. 2023 ya. Aquí veo puntos bien interesantes. O sea, el tema de AI First que acabas de mencionar, no, a ver, empresas que tienen desde 2010, pues definitivamente no empezaron. De hecho, probablemente tienen más tiempo Platzi, ¿no? Como mejorándola. Pero no empezaron como AI First, ¿no? Han ido transicionando. Y una conversación que tengo de pronto con mucha gente es que hoy escuchas en todos lados que AI First, ¿no? Si hablas con una empresa de tecnología te van a poner yo soy AI First y esa es parte de su manual, de su pitch y de lo que quieren transmitir hacia afuera. Pero no necesariamente significa que es lo que está pasando adentro, porque es complejo volverte una empresa AI First. Es muy complejo si no naciste como AI First. Entonces, eh, he escuchado muchas entrevistas justo de Freddy hablando del tema y desde hace mucho tiempo. Entonces, él lo habla y entiendo que además Platzi pues es una empresa de software que está acercándole contenido de tecnología a personas técnicas. Entonces, no dudo que hay un trabajo súper fuerte para el desarrollo de precisamente poder ser AI First. Ahora, ¿cómo es esa transición? ¿No? O sea, ¿qué pasa para que tu empresa que no lo eras se convierta en una empresa que realmente está con esa visión y que la está siguiendo al pie de la letra? Mira que yo no tuve la oportunidad de estar en como a lo que hoy él lleva como AI First, pero sí en los inicios, que es justo antes de que sale ChatGPT con GPT 3.5. Antes de eso estaban estos, o sea, uno ya podía acceder al API de GPT y podía acceder a un montón de modelos que hoy consideraríamos bastante horribles, pero que en ese momento eran wow. Una locura, claro. Sí, o sea, como de, ¿qué? ¿Esto puede hacer esto? No, no puedo creerlo, o sea, sí, como que sí, volaba la cabeza nomás saber que uno podía como autocompletar código en uno de estos softwares de hacer, de picar código en un IDE. Sí, sí. Entonces, Freddy nos puso un hackathon de AI antes de que AI se volviera mainstream. Entonces él empezó a decir, toda la compañía tiene que empezar a aprender AI, todos, los quiero ver a todos, va a haber, el equipo de Platzi tiene como esto de pronto sí es NDA, pero bueno, lo voy a contar la parte que no es NDA. Tiene un departamento de HR bastante desarrollado, con mucha gente muy pila ayudando al resto de los equipos. Entonces, estos equipos se encargaban de ayudar y de como de capacitar cómo funcionaba Hugging Face. O sea, cosas que de pronto no teníamos en los cursos en ese momento porque hay cursos que son mandatorios cuando eres empleado de Platzi. Y entonces la magia de esto fue que todos teníamos que empezar a trabajar en proyectos locos. Justamente que me parece que esto de que uno pueda soñar en grande dentro de la compañía en la que trabaja tiene mucho que ver con el mindset de que sí puedes aprovechar bien AI. Entonces todos nosotros empezamos a pensar qué cosas podrían ser los candidatos a trabajar con AI. Nos dieron como unos 3 días para hacer las soluciones. Fue hackathon virtual. Estuvo bastante bueno el hackathon. Salieron unas cosas loquísimas. Y en ese momento a todos se nos permitió empezar a contar como empleados nuestros hallazgos sobre AI afuera de la compañía. Estoy haciendo esto, quiero ganar usuarios. Entonces empezamos como a poder utilizar los recursos de la compañía para poder empezar a invitar usuarios a que probaran lo que habíamos hecho. No sé, salieron cosas muy interesantes ahí que ahora son parte de la plataforma, pero
siento que la dirección de un negocio y de permitirle a la gente equivocarse, sobre todo en una tecnología tan nueva que tiene tanta, como, no sé, como tanta proyección en función de lo creativo que seas, es el camino correcto para poder llevar algo AI first. Cuando hay miedo de tocar los datos, cuando como lo que esperas de que tengan tus empleados con una tecnología tan nueva, sea como, wow, quiero que algo súper top y de verdad nadie conoce esto todavía tan bien como, o sea, si bien hay gente AI, o sea, hay compañías AI native como, o que son rappers, o que entienden muy bien la tecnología que hay hoy, esto cambia cada 2 minutos. Los modelos que tenemos hoy son mucho más eficientes que lo que había hace 12 meses, y hace 12 meses también estábamos maravillados. O sea, ponle tú que esta conversación pasa en 12 meses más y vamos a decir Opus 4.8 y Fable o Mitos, qué porquería. Mentira, no, son muy buenos, pues, pero son muy buenos para ahora. En, no sé, en un par de meses seguramente sean buenos, sí estaban buenos, pero mira lo que puede hacer, no sé, Super Mitos o Super o GPT 6, no sé, lo que quieras. O vas a tener realmente un agente o un robot que está humanoide junto a ti ayudándote o van a ir cambiando las cosas, ¿no? Y seguro ahorita hablaremos de ese tema, pero sí, o sea, va a ir transformándose definitivamente la industria. Claro, yo justamente para pegarlo a tu pregunta, yo creo que una compañía puede cambiar, o sea, desde donde yo lo viví, puede cambiar a ser una compañía AI native siempre que la capa de liderazgo esté dispuesta a experimentar. Y eso lamentablemente no se da en muchas compañías. O sea, está como el de, sí, los datos primero, pero cuando vas a mirar es como de, ya, la maldita sea, todo ya. Entonces, no sé, del dicho al hecho hay un gap. Entonces, Totalmente, y más porque hoy AI se ocupa o ya es como la palabra favorita que todo lleva AI, pero de alguna manera muchas veces ni siquiera se dan cuenta que AI no es necesariamente lo que va a resolver. O sea, lo que va a resolver es la data. Y si tienes la data estructurada, o sea, organizada para que la puedas utilizar, es lo que te va a permitir construir. Eh, si nada más estás ocupando un montón de herramientas para poder agilizar procesos, pues sí, de alguna manera estás usando AI, pero no necesariamente eres AI first, ¿no? O nativo, simplemente estás usando otro software as a service, que es una capa más en tu sistema de ejecución de cosas, ¿no? exactamente, 100% de acuerdo. Además que es muy fácil construir hoy, o sea, era fácil construir hace 12 meses cualquier cosa, pero hoy lo que hace un año te tomaba una semana y hace 2 te tomaba un trimestre, hoy le pones slash goal, te vas a dormir y vuelves en la mañana y dices, sí, muchas gracias, esto era. Entonces, claro, como eso ya no es siento que es una cuestión de tener menos aversión al riesgo, de saber que esto cambia todo el tiempo y que lo que hoy es AI native, mañana no sé, es demasiado líquido, puede ser otra cosa. Sí, y mañana lo que tiene valor va a ser diferente, porque como ya el AI es lo mainstream, pues ahora lo complejo es justo la distribución, es la adquisición, o sea, hay otras necesidades que empiezan a existir, porque ya tienes a todo mundo haciendo eso y resolviéndolo de Ujú, una manera muy sencilla, ¿no? 100%, cien por Oye, ciento. después de GPT, de Platzi, entraste a CodeGPT. Y justo es todo lo contrario, porque, o al menos ese es mi entendimiento, si no, corrígeme, pero entiendo que CodeGPT sí es una empresa que nació AI First, ¿no? 100%. ¿Cómo se diferencia justo una empresa que funciona con esta mentalidad desde el día uno y que además pues tienen una expectativa de crecimiento ágil, exponencial y que lo estaban, no solamente que lo pensaban, sino que además lo lograron, ¿no? Mira que cuando me ofrecieron trabajar en CodeGPT,
cuando yo estaba negociando con el CEO de CodeGPT, lo que yo quería para poder entrar ahí, él me mencionó justamente esto, como la compañía es 100% AI, todos los ingenieros están metidos en esto, vas a aprender mucho. Y yo entro a la compañía y la compañía es 100% todo el mundo haciendo producto. Y si bien yo había hecho los cursos mandatorios de Platzi sobre programación y ya tenía un par de nociones de frontend, claro, todo el mundo hablando de Rack y que queremos meter esto y que queremos hacer esto en el producto y Python. Uy, hablaban tantas cosas que, claro, las 2 primeras semanas yo, no, ¿qué hice? Arruiné mi carrera, soy un idiota porque salí de este otro lado. Pero me pareció muy pro porque justamente eso, que se empezó, o sea, como el equipo también tenía que aprender cómo ser nativo sobre lo que estaba construyendo, eh, eso me dio un entendimiento de AI que, sinceramente, a la fecha es mi ventaja competitiva número uno. O sea, el, yo haber entrado, lo mismo que te mencioné con Google AdWords, cuando la plataforma estaba muy joven y habían 3 features para poder poner pauta y tú vas viendo el release tras release tras release y te vas acostumbrando a, me arreglaron esto que yo no podía hacer. Yo entré en ese momento en el que todo el mundo estaba aprendiendo a construir los basics. Entonces, claro, para mí fue maravilloso porque entré, vi cómo funcionaban esos basics y si bien hoy escribir un prompt, la misma herramienta te lo pone más fácil, como tú me habías dicho al inicio cuando empezamos a hablar, de alguna manera conocer lo que hay detrás te ayuda a pensar cómo quieres hacer el juego hacia adelante. Es como conocer las reglas de un juego. Te ayuda a mejorar tu estrategia sobre, o a mejorar o a empeorar, pero pues al final tienes como el panorama completo de cómo puedes aprovecharlo. Y en CodeGPT, cuando entro, me dicen como, bueno, levantamos una ronda de financiación que estaba publicada en Crunchbase de 1.5 millones, pero el presupuesto es para productos. O sea, lo que sea que te inventes, tiene que ser algo que utilice AI como motor de crecimiento. No hay manera de que hagamos ads. En ese momento también dije como, no, diablos, ¿qué hice? ¿Por qué me metí a trabajar acá? Pero eso también resultó ser una de las mejores ventajas que le pudimos sacar, porque yo antes solucionaba también todo a billetazos. Era como, bueno, soy muy bueno en ads, entonces ads por aquí, remarketing por allá, toma, toma, toma. Y además en Platzi sí había mucho presupuesto para ads. De hecho, el equipo de ads de Platzi es un equipazo pues de gente muy, muy pro haciendo ads. Y entonces, claro, aquí me proponen esto, lo que yo empiezo a notar es, hey, el tráfico que de nosotros es muy técnico, podría estar yendo a Ollama, ¿por qué no me empiezo a quedar con ese tráfico ya que tenemos a la mano esto? Y empiezo a hacer estos blogs que ahorita podrían ser penalizables por Google, pero que en ese momento no lo eran, esos blog posts, y empiezo a traer toneladas y toneladas y toneladas de tráfico y aprovechar los releases de cada uno de los modelos nuevos porque el equipo los implementaba muy rápido. O sea, salía Sonnet 3.1, no sé, 3, creo que fue de 3.1, nunca existió, el 3. No, ya lo tenemos, o sea, pasaban 15 minutos y el equipo ya lo tenía implementado en CodeGPT. Pues para mí eso era un notición, no, porque yo no tenía equipo de PR, pero no sé, Twitter hace lo suyo y lo hacía muy bien en ese entonces. Entonces, yo ponía algo y utilizaba al que era la persona de liderazgo técnica y a eso le podíamos sacar una cantidad loquísima de usuarios nuevos utilizando nuestro producto. Entonces, es como este juego de lo que hoy es una ventaja, mañana es un commodity, pero como hoy es una ventaja, hay que poderlo explotar como, sí, como sea posible. Oye, Andrés, y justamente en este proceso, digamos, o sea, ya me hablaste de cómo están trabajando o estuvieron trabajando en ese momento con todo el presupuesto para producto. Tú no tienes esta capacidad, digamos, financiera para poder invertir. Y tu propuesta o tu valor se da por algo que ya mencionaste, que es la creatividad, ¿no? Eh,
no sé qué tan grande era tu equipo, pero de pronto CodeGPT empieza a escalar y les empieza a ir muy bien y empieza a generar muy buenos resultados, pero ¿cómo es esta dinámica de crecimiento? Porque por un lado, de pronto tienes más trabajo, o sea, chamba hay, pero digo, no tengo idea de cuántas personas colaboraban en ese momento contigo, pero seguramente había un mindset de tratemos de mantenerlos lo más lean posible, ¿no? Entonces no crezcamos al equipo enormemente. ¿Cómo manejas precisamente esa carga de trabajo? ¿O si lo hicieron así? Ahí, ¿cómo fue eso? Mira que ese equipo era solamente el equipo de marketing y growth era únicamente esta persona con la que estás hablando. El resto del equipo estaba orientado a producto. Entonces, claro, para mí era muy importante estar muy atento de qué estaba pasando en producto, porque para nuestra audiencia, lo que pasara en producto era comunicación sexy que yo podía aprovechar, que yo inicialmente no entendía. O sea, cuando el equipo hablaba de, bueno, vamos a hacer como una capacitación interna sobre qué es Rack, cómo lo estamos usando, embeddings, bla, bla, bla. Para mí estaban hablando, no sé, en mandarín. Yo era como, ¿qué están diciendo? No puede ser. Pero claro, empecé a entrar a las cosas de ellos y me empecé a dar cuenta que había gente fuera de la compañía que quisiera tener estas mismas cosas de las que estábamos hablando y empecé a aprovechar la comunicación que nosotros teníamos eh, al interior para que de lo que saliera de ahí lo pudiéramos aprovechar. Modelos nuevos, modelos open source, modelos que se pudieran pegar a CodeGPT dentro de la extensión que nosotros teníamos. Aprovechaba todo. Entonces hice muchísimos artículos que aprovecharon long tail keywords fuertísimo. El sistema de onboarding que teníamos buscaba como que hubieran referidos. El Sí, como que trataba de aprovechar todos los loops que pudiera dentro del producto para que hubieran más usuarios nuevos usándolo. Y también me apoyaba mucho el equipo de producto para saber qué se estaba usando, que fuera sexy para estos que no lo conocían y para poder hacer retención de los que sí lo tenían. Hubo un punto donde llegamos, esto sí, obviamente, yo pongo en mi LinkedIn 1.8 descargas, pues, pero esto es trabajo del equipo, no es como, obviamente, Andrés Ospina, porque marketing y ya. Eh, pero estos 1.8 millones de personas descargando el producto, usándolo y dándonos dinero por usarlo, hicieron que en el GitHub Universe del 2024, GitHub estaba presentando básicamente lo mismo que hacía CodeGPT, pero dentro de GitHub con Copilot, GitHub Copilot, y sale uno de los ejecutivos de SAP y menciona como estos son nuestros 6 strong contenders. Salía Cursor, lo que hoy es Windsurf, que antes se llamaba Codeium, y nosotros y otro par más. Y me parecía muy loco que estas compañías que estaban ultra, super, mega financiadas, nosotros estuviéramos compitiendo tan duro contra ellas solamente con creatividad y comunicación puesta en el lado correcto. Ya hubo un momento donde también empezaron a pasar muchas cosas de que la brecha se agranda mucho. O sea, ellos tienen mucho dinero y uno muy poco. Y esto sí juega muy en contra de los productos pequeños si se está buscando el mismo diferencial. Pero en ese entonces igual lo estábamos haciendo muy, muy bien. Sí, no, y además apenas justo escuchaba una persona hablando de cómo eh, que tú, que una marca haga un cierto tipo de estrategia, por ejemplo, en pauta o a nivel de contenidos, y tú, y tú quieras utilizar esa misma estrategia o usar ese mismo contenido para ti, empresa chiquita, no necesariamente va a funcionar porque esta empresa grande tiene pues ya una retención, ya tiene como un posicionamiento de marca que en escala funciona. Pero cuando hablas de una empresa pequeña, chiquita, que está tratando de posicionar algo, pues probablemente como pocos te conocen, no funciona esa misma línea de comunicación. Entonces, seguramente ahí tú también te enfrentabas precisamente a ese otro reto, ¿no? Que es cómo posiciono algo que además nadie conoce, inclusive escuchando un code GPT dices, seguramente es como algo que es como parecido a ChatGPT, pero es otra versión y entonces puede generar... 100%. De hecho, cuando entré, estamos teniendo una mentoría con
500 Startups. Y cuando me preguntaron que dónde trabajaba, yo llevaba como 2 días en el empleo. Yo no, yo trabajo en ChatGPT y todos, ¿what? Y yo, no, espérate, CodeGPT. Hasta a mí me costaba el recordar el nombre de la compañía las primeras semanas. Pero sí, justo, lo que dices es que cada uno es una historia distinta. Eso que uno busque el channel fit correcto y toda la cosa, se trata justo de cómo le das la vuelta a lo que hoy es una desventaja para ti, probablemente sea tu activo más valioso y no lo estás usando. Hombre, no hay presupuesto para pauta, pero hay tokens infinitos porque estás metido sí, estás fondeado, o sea, no, era Techstars, dice que 500 Stars. Techstars había metido una plata, entonces, y había metido, sí, como estos convenios de perks que tiene para las compañías, había tokens, pues por montones, entonces, claro, esos tokens eran la mitad del juego que se podía aprovechar. Y por ejemplo, en ese momento, CodeGPT es una empresa americana, ¿no? Tienen creo que sus headquarters en Miami, ¿no? Sí, sí, Oye, aunque mucho del equipo en ese entonces era de Chile. Era Chile y Estados Unidos. ¿cómo era esa dinámica? Viniendo tú de trabajar principalmente en empresas, pues voy a hablar internacionales, pero también o sea, regionales a nivel de el equipo de trabajo estaba en la zona y aquí pues tú de pronto estás en otro lado, ¿no? Eso me ha pasado más bien en CodeGPT y en este último rol que tengo como Head of Road en Robot. Antes de esto, como que era, no sé, como más cercana la cosa de... Como que los equipos terminan agrupándose por países similares, como, bueno, este equipo que es el de expansión y terminas encontrándote que marketing y ventas terminan contratando siempre gente de Colombia y México y como que son culturas muy parecidas, entonces como que no hay como, no sé, como que todo se siente muy en casa. Y cuando empiezas a entrar en compañías que tienen como diferente uso horario y que hay gente que está en Estados Unidos, pero también tienes equipo que está en Berlín, en la India, en no sé qué, y que te va a tocar hablar con ellos en algún punto. Uno, inglés se vuelve la lengua de todos, salvo que es el equipo con el que estés hablando. Básicamente todos hablen el mismo idioma nativo que tú, que en este caso sería español. Y la otra cosa es que siento que cuando tienes jugadores, o sea, como que o la compañía tiene el dinero para tener jugadores talentosos de países que son como normalmente donde salen los jugadores talentosos. Por ejemplo, en CodeGPT teníamos una persona que había salido de Stanford y cada vez que venían las reuniones con él, esa misma aura de ex Stanford, no sé, como que te hacía poner tus mejores ideas en la... O sea, como que no venías con cualquier cosa, venías con algo que, yo estuve probando esto y validé esto, me parece que esto lo podíamos poner a jugar. Entonces, claro, te obliga a jugar el juego como en modo entregar lo mejor de ti que versus cuando estás en equipos como más locales. Es lo que a mí me ha parecido y también lo que he visto en otras personas, como, sí, como que no es lo mismo tu compadre que tu colega que, no sé, que tiene como 1000 credenciales, entonces de alguna manera todos quieren estar a la par de esa conversación. Y lo que dices es bien duro porque aparte es hasta un poco síndrome de pronto del impostor, ¿no? Así que estás así de, híjole, y si no soy suficiente, ¿y cómo me concentro más? ¿Y cómo le hago para ser competitivo? Aun cuando puede ser el más competitivo. 100% seguro, o sea, 100%, sí, o sea, de hecho cuando lo ves ya en perspectiva, las compañías a las que mejor les va son las que de alguna manera como que tienen más claro la visión y el riesgo de visión que están dispuestos o sea, lo que están dispuestos a arriesgar por llegar hasta ahí, como que te están taladrando todo el tiempo una idea que tú también te terminas comprando. Por ejemplo, en Platzi en esos son súper buenos, o sea, la compañía te dice, tenemos que ayudar a la gente que vive en Latinoamérica a salir de la pobreza, X, Y, Z. Y tú compras eso como persona que trabaja ahí al punto donde tú sientes que de verdad cada día de trabajo se vuelve eso. Cuando eso no está, siento que el trabajo se vuelve
meramente transaccional y no está mal. Claro. Pero también está esto de si te prometen que vas a jugar el juego profesional con gente muy talentosa, eso también te obliga a jugar el juego en modo talentoso. Es como, no sé, yo veo por ejemplo, los jugadores latinoamericanos de fútbol jugando en equipos europeos y tú los ves jugando como otro jugador europeo de primer nivel. Entonces, como que de alguna manera el equipo es como lo que dicen que el Messi uy, yo no sé nada de fútbol, el Messi del equipo de Messi versus cuando está en la selección, Messi es más eficiente en ese equipo que en la selección. No en el de ahorita, pero sí me acuerdo que veían estadísticas en el anterior, donde hizo toda su carrera, que no me acuerdo el nombre. Por favor, gente que ve el podcast, no me odie, yo casi no soy fan del fútbol. No, no hay más diferencia que esa que yo haya visto. Los equipos igual, hay gente muy talentosa y probablemente todos con síndrome del impostor haciendo cosas geniales. Oye, Andrés, y justo ahorita mencionaste robot, eh, y hace ratito mencionábamos que, bueno, algún día vas a tener, o yo decía que vamos a tener a un robot al lado de nosotros. Cuéntame, ¿qué es robot? Y tengo una gran pregunta para ti, que es, después de que nos digas qué es robot, ¿a ti se te ocurrió hacer ese cambio de nombre o cómo fue esa, esa toma de decisión para que cambiaran el naming de la empresa? Porque se me hace una locura que tengan ese Mm. dominio. Pero cuéntame. Ok. Bueno, robot.com o robot.com es una compañía de San Francisco que busca automatizar el mundo físico. Robot básicamente nace en Estados Unidos, pero nace de un par de colombianos que montan este negocio, digamos, como de buscar el last mile delivery más eficiente, automatizado con robots. O sea, así nace la compañía. Inicialmente hay unos robots que se alquilan con el modelo de Robot as a Service. Entonces, básicamente, nosotros alquilamos flotas de robots para diferentes propósitos. Generalmente es para, digamos, poner productos dentro del robot y hacer que del punto A al punto B vayan los robots o Sí. eso era hasta antes de que se llamara robot.com, que la compañía se llamaba KiwiBot. Sin embargo, el mundo de los robots también avanza muy rápido y ahora que hay AI dentro del juego, esto es una cosa de locos. El mundo de la robótica es demasiado emocionante y hay robots para diferentes propósitos, desde bracitos que hacen mil cosas, desde robots que pueden ir del punto A al punto B, hasta humanoids que hacen básicamente lo que sea, depende cómo estén construidos para el propósito que sea. Entonces nosotros ofrecemos una línea bueno, tenemos varias líneas de producto, unas enfocadas todo en robótica, que son más o menos los casos que te mencioné, y otra que, si bien también son robots, también están muy orientados a advertising. O sea, tú puedes hacer pauta en el robot, poner en las pantallas, cuando el robot está haciendo delivery, puede estar llevando publicidad de tu compañía. O, no sé, tienes un lanzamiento y quieres que tu lanzamiento tenga robots haciendo X, Y, Z, que cuando los usuarios escaneen, entonces van a un landing page tuyo y tú te quedes con los datos de esos usuarios. Todo ese tipo de cosas es básicamente a lo que nos dedicamos nosotros, como lo que se podría hacer con robots justo ahora. Esto asimismo también tiene esta particularidad de lo mismo que hablamos de la ingenuidad al principio del episodio, y es, hay gente que espera cosas de un robot que el robot hoy probablemente puede hacer o no, pero que son preguntas muy ingenuas, como de, ¿what? Que me estás pidiendo que, que tiene que hacer el deployment de esta flota de robots. No, o no hay manera, o no te imaginas también las cosas buenas que trae en términos de si pones pauta en un robot, el share impression que tiene eso después de que lo lanzas y lo ve X y le toma fotos y luego el impacto compartido que tiene eso es loquísimo. Es que, Andrés, es loquísimo ver un robot andando. O sea, yo aquí en Ciudad de México ni siquiera hay, ¿no? O sea, hay algunos robots que te puedes encontrar a lo mejor como host en un hotel, en algún edificio, pero entiendo, ustedes seguro operan en
universidades, operan como en lugares, digamos, un poco hasta más seguros, ¿no? En espacio físico, vaya. Entonces, de pronto, verlo así como un robot que va llevándote la pizza o que te va llevando algo, pues es muy loco, o sea, y pensando hacia dónde vamos también en el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, es que un robot puede llevarte, claro, te puede llevar mil cosas y justo estamos en un momento donde hasta ahora está viendo esa transición a que los robots se vuelvan parte del entorno de uno, del entorno urbano y del entorno de... No quisiera hablar de robots de la competencia, pero hay unos robots muy bonitos de la competencia que ya están en casas. Esto probablemente sea la realidad en la que vamos a vivir en un par de años, que trabajos que se hacen en compañías o en los hogares estén llenos de robots por todos lados. Yo, es una anécdota bobísima, pero yo tengo un bebé que tiene 1 año y él hasta ahora, o sea, aprendió a caminar más o menos hace unas 6 semanas y vio mi aspiradora robot y le generaba un nivel de terror, pero era una cosa loca, o sea, como que yo creo que él aprendió a caminar más rápido porque aprendió a correr de eso. Pero, claro, sí, o sea, mejor dicho, nosotros como especie misma, eso nos, o sea, estoy seguro que primitivamente nos parece muy curioso la sinergia que tenemos con estos aparatos. Pero muy seguramente sea lo que sigue después de AI o con AI, el darle vida a esto que estamos teniendo en un compu hoy en una máquina. Y respondiendo a tu pregunta del rebrand, la compañía Cubebot adquirió otra compañía que se llama Nickelytics, que es la que se encarga del tema publicitario, y en ese momento se pensó el rebrand. Eso lo pensó el CEO de la compañía, Felipe Chávez. Entonces no me podría, además todavía no trabajaba ahí. Yo lo que sí hice parte fue del deploy del, de la marca, del lanzamiento. Y lo que sí está muy bueno es que cada vez que yo veo mi correo, probablemente sea el correo, mi email, más caro que yo haya tenido en la vida. O sea, me llega un email ahí y me siento como, el privilegio de que diga andres@robot.com. Totalmente, o sea, es que es una locura de dominio. Yo cuando lo vi dije, ¿cómo le hicieron para conseguir ese? O sea, seguro fue súper costoso conseguir ese dominio. De por sí hay unos que son mucho más X y que valen un montón. El de robot.com debe ser como muy, es todo el sueño, ¿no? Entonces está padrísimo. Claro, sí, Está, no, total. digo, Y mira que juega sí. muy a favor para mil otras cosas. Es como No, cuando quieres brand, posicionar para keywords muy difícil, también está muy bueno. claro. No, o sea, o sea, porque me queda claro que a nivel de branding te ayuda mucho, pero además justo posicionamiento es un súper, o sea, si alguien pone robot, o sea, ya estás ahí tú como gran opción, ¿no? O sea, está Exactamente, sí, no, es espectacular. demasiado bueno. Muy, muy bueno. Porque además robot, digo, se escribe igual en español, en inglés, o sea, Jugadota, está, ¿no? Me pareció demasiado pilo. está Muy, increíble. muy, muy, Sí. muy acertado. Yo también creo que. Bueno, también contamos con un gran equipo externo de diseño que nos ayudó con la marca. Y pues se ve como lo futurista que sería un robot justo ahora. Oye, y en ese sentido, ¿cómo haces growth para algo tan peculiar, ¿no? En Latinoamérica al menos, pues todavía no está posicionado. Seguramente, o quiero pensar que también están haciendo esfuerzos acá. Y probablemente hay una carga importante en Estados Unidos, que es donde está ya más desarrollado. ¿Cómo funciona eso? Digamos, en términos generales, no sería muy diferente de hacerlo como lo harías para cualquier otra compañía. Es decir, tienes que poder entrar en cualquiera de las fases en donde van a pasar cosas o donde, donde pudieras hacer crecer la compañía. Adquisición, retención, conversión, X. Pero el punto es que aquí tienes datos de cómo funciona el robot en campo. Hacer iteración sobre hardware es mucho más difícil y tiene que haber un equipo que se encargue de eso todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos un equipo justamente que se dedica a hacer research muy fuertemente. Hay un equipo de producto que también la da toda por
ir afinando todo el tiempo el ICP y sobre todo porque es una industria muy nueva. Entonces hay mucha ingenuidad en lo que se quiere o Claro, mucha expectativa en lo que va a pasar, pero resulta que los robots tienen como unos niveles de autonomía, pueden hacer unas cosas sí hoy y otras no. Incluso los de Elon, que prometen que pueden hacer muchas cosas, todavía no hacen muchas cosas de las que prometen. Entonces, claro, es una industria totalmente nueva y digamos que aquí es donde creo que está el reto más grande, es cuando tú estás como, sabes que hay gente que ya te está comprando y ya estás validado, pero estás abriendo una nueva línea de robots o de lo que sea, que cualquier producto que no esté 100% validado, ahí tienes que empezar a jugártela muy duro por cómo vas a ir a cazar esa data de la forma más barata posible para que el negocio ande. claro. No, y que seguramente hay un montón de retos también, pues al final del entorno. O sea, porque puedes tener al robot, pero de pronto si las calles no son como los marca el manual, pues seguramente no van a funcionar correctamente o pueden tener Claro, fallas, sí, no, pero igual eso sí se va monitoreando. Los robots casi todos tienen un montón de, no sensores. sé, como 1000 sensores. O sea, Sí, no sabía lo poderoso que era el sensor LiDAR hasta hace, no sé, cuestión de 8 meses. Pero claro, es mapea de todo. Es como que cuando ves los accidentes de los robots que salen en TikTok o eso, sí sí. son como medio anomalías en este momento histórico porque los robots tienden a, o bueno, o uno están eh, gestionados desde por un humano en tramos difíciles y cuando están automatizados es cuando están como en entornos bien seguros. Aquí probablemente esté pecando de ignorante exactamente lo que te estoy diciendo, pero sí, sí hay bastantes entornos muy seguros, especialmente en los mercados en los que nos interesan ahorita. La TAM tiene tantas, tantas dificultades, por ejemplo, en las aceras y eso, que hoy a hoy no es nuestro foco, por ejemplo, en robot.com, además porque los deals grandes están apareciendo en mercados más avanzados para esto, por ejemplo, Claro. Estados Unidos, Canadá o Europa. Alguna vez platicaba con un buen amigo que trabajaba en Volkswagen. Él trabajó para Volkswagen muchísimos años. Y me decía, es que es impresionante cómo tú puedes traer este carro alemán espectacular y que de pronto lo pones y un mexicano o un latinoamericano, voy a decir, puede hacer, o sea, está pensado para que funcione en otras regiones, ¿no? No para que funcione en estas calles. Porque resulta que justo los baches, resulta que justo hasta la inseguridad, pues rompe y con toda la lógica que ese carro alemán fue pensado, ¿no? Esta persona, te estoy hablando de hace años, ¿no? Seguramente hoy hay otras condiciones en cómo desarrollan los autos, pero de cómo se pensaba un auto en los noventas, ¿no? Y cómo llegando aquí a México, pues todo fallaba porque resulta que alguien brincaba la cajuela y entonces tenía un sistema que si le pegabas a la cajuela, pues el carro botaba los seguros y entonces se podía abrir el auto, ¿no? Y era, no estaba pensado para que alguien en algún momento le brincara a la cajuela, ¿no? Entonces, a la parte de frente, ¿no? No recuerdo qué era, pero el caso es que justo, ¿no? Hay condiciones muy diferentes y entonces sí pienso que, o sea, hace todo el sentido, ¿no? Que ustedes le estén apostando a países más desarrollados y habrá un gap hasta que lleguen acá, ¿no? Un tiempo. Si hay deployment de robots que están en Colombia, tengo claro que hay en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Pero digamos que más allá de el deployment en LATAM, quizás uno es los deals, esta parte ni sé y probablemente es NDA si me entrara a hablar específicamente de por qué Estados Unidos, Canadá, Europa y algún país asiático, pero yo también tengo la percepción de que ese mercado valora lo que el estado del arte hoy. Y nosotros en LATAM sí tenemos condiciones más difíciles para algunos de esos robots. En general, no para la compañía en la que trabajo, sino en general. Y siento que probablemente pase lo mismo que con AI. O sea, esta industria también avanza muy rápido. Lo único es que iterar en hardware es más difícil.
Pero probablemente en cuestión de 1 o 2 años vamos a estar viendo cosas en Latinoamérica mucho más cool que solamente los que están en los hoteles o en un par de centros comerciales haciendo, no sé, trapeando o barriendo, que es como lo que uno más ve, que son caritas felices haciendo, arreglando cosas. Muy probablemente veamos muchas cosas mucho más cool ahora. Sobre todo también teniendo en cuenta que desde donde yo lo veo y desde lo que a mí más me asombra es cuando ya los ves teniendo uso de voz en tiempo real para cualquier idioma. O sea, es como, podrías no sé qué, y el robot, claro, y empieza a hacer cosas que dices, ¿qué? What? O sea, estoy en una película de ciencia ficción del futuro, ¿qué es esto? Quisiera hacerte un par de preguntas más. Uno es, me gustaría saber qué es Maldito Genio. Cuéntanos qué estás construyendo ahí. Yo tengo la percepción de que después de haber trabajado en CodeGPT, de que eh, el juego creativo con las herramientas de hoy es el que más ventaja probablemente te pueda dar de aquí al futuro. O sea, como que ser creativo probablemente es algo que no sea comoditizable hacia adelante. Y yo lo que quiero construir con Maldito Genio hoy, que digamos es un dominio que termina dirigiendo mi sitio web personal, es todas las cosas que yo he estado pudiendo lograr. O sea, todas las cosas que yo he podido lograr las quiero confrontar con dejarlas públicas en la mayor cantidad posible para que sean replicables por otros equipos, para que puedan utilizar lo mismo que yo he utilizado para generar ese tipo de resultados que le han funcionado a mi carrera. Porque tengo esta percepción también de que uno gana autoridad cuando uno comparte las cosas en las que uno le fue bien y le fue mal, pero sobre todo porque hay equipos que de verdad desde la ingenuidad terminan llegando a lugares en donde van a tener que hacer, o sea, como hacer retrabajo solamente por no haberse informado en el momento correcto. Entonces, para mí es muy importante que mi sitio esté con contenido fresco sobre cómo funciona AI para marketing y ventas. Yo hoy estoy dando capacitación para equipos, no necesariamente donde trabajo, sino capacitación in company para compañías que necesitan entender un poco cómo irse orientando hacia el AI native, pero específicamente arrancando desde marketing y ventas, cómo se le puede sacar más provecho a los datos públicos que hay usando AI, de los leads, de los usuarios que entran, de cómo quedan bien tagueadas las cosas para poder aprovechar mejor comportamientos de usuario, que hoy es una tarea que puede hacer una sola persona o un equipo chico y que antes dependía de pasar por el equipo de producto o de 1000 negociaciones con el equipo de desarrollo para poderlas llevar a cabo. Entonces, mi misión justamente con Maldito Genio hoy es ayudar a tantas compañías como pueda a que queden como en la foto de hoy tan rápido como sea posible para que lo puedan aprovechar y que cambien su mindset a soñar en grande para poderlo sacar el jugo en función de lo que están haciendo hoy. Que a veces nosotros pensamos, no sé si te ha pasado que cuando le pides un plan a Claude o a cualquiera de los AIs te dice como semana 1, semana 2, semana 3, te pasa una cosa de 6 semanas que tú dices, sí, pero lo estoy haciendo contigo, esto lo podemos hacer en una tarde, o sea, muy bien que me lo pases en 6 semanas, pero soñemos en grande. No es como que estoy diciendo que quiera ser un explotador del tiempo de la gente, pero sí hay metas que claramente podrían ser más emocionantes ir por ellas ahora y de la forma en la que se hacen ahora. Y sabes, algo que me encanta de lo que estás diciendo es el tema de compartir. Creo que es algo que de pronto suena mucho a, pues sí, como medio, como que todos lo dicen, pero realmente es un factor muy valioso hoy en día, ¿no? Hay mucha información en todos lados y cuando alguien, por ejemplo, con tu conocimiento, con tu experiencia, que ya ha pasado a través de tantas cosas, puede compartir y acercarlo a la gente, creo que se vuelve muy valioso para, para las personas, ¿no? Entonces, estás justo regresando a lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, ese valor que le acercas, esa creación de relacionamiento,
vale mucho la pena y está increíble que estés construyendo algo por ese camino. Entonces, padrísimo, Andrés. Me alegra mucho que lo puedas ver por ese lado. Siempre invitados todos, toda tu audiencia a que puedan chequear cosas que hay en el sitio web de malditogenio.com. Yo muy contento de poderles contar todas las cosas que estoy haciendo y cómo los puedo ayudar. De hecho, hay mucha gente que me escribe y de verdad no es poca gente, es como que mi combo es LinkedIn más SEO y AAO, como para generar tráfico y ganar atención. Y si me escriben muchas personas de cómo estás haciendo esto y sin filtro, evidentemente manteniendo mis contratos de NDA al día para no irme al carajo y no tener problemas con ningún equipo legal. Pero en mí pueden tener consejo prácticamente gratis de muchas cosas, así que ahí estoy a su disposición en malditogenio.com para compartir lo que sea de marketing y ventas asociado a AI. Buenísimo, Andrés. Oye, y finalmente, ya con esta pregunta cerramos. Es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Eh, ¿Cuál es tu momento irreversible? Puede ser de la vida, puede ser de los negocios, tú lo eliges. Wow, oye, esta pregunta me acaba de dar un escalofrío raro porque no la veía venir. De hecho, no la tiraste en la escaleta tampoco, ahora que lo pienso. Em, yo, antes de tener un bebé, te diría que hubiera sido lo del hackathon. Pero ahora que tengo un bebé, he estado explorando mucho la idea de que un bebé no necesariamente es esta cosa loca de soy padre y hago de todo por mi hijo, que sí, pero tengo la percepción de que te empiezas a imaginar la vida con esa persona y con la familia con la que estás construyendo, como que te empiezas a armar el plan completo y a lo que llegué de que este momento puede ser el momento irreversible desde el que no me quisiera devolver para atrás, sino que todo lo construido quedará hacia acá, es porque te aclara muchísimo la visión de lo que esperas que haya en el futuro, que es lo mismo que me imagino que cuando tienes una empresa o un negocio que te emociona mucho, no te imaginas el mundo sin eso, porque tú ya estás viviendo eso en tu cabeza. Y justamente los líderes en los que más me he emocionado trabajar con ellos es porque tienen una visión así como irreversible. O sea, estás en ese equipo para ir a cambiar hacia lo que está en la cabeza del equipo de liderazgo y me parece sensacional. O sea, creo que para mí ahorita el momento irreversible es mi hijo Alejandro, me tiene muy contento eso. Y es la visión con él es como lo que me está haciendo mover hacia adelante en cosas en donde antes no me hubiera movido hacia adelante. Increíble. Oye, pues qué bonito, Andrés. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. No, Lo gracias que a te ti. decía, para tu audiencia, lo que sea. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tomar acción es irreversible. Si encontraste ideas de valor en este episodio, compártelas con ese amigo que necesita escucharnos. No olvides suscribirte, deja tu like y mándale esto a alguien antes de que el algoritmo nos esconda. Gracias por escuchar.